efectivamente, como vos decías, lo primero que hay que decir es que es una derrota para el oficialismo, es una derrota para La Libertad Avanza. Estaban confiados en que iban a conseguir la ley y efectivamente este resultado demuestra que no tenían los votos, pero además la impericia con la que se manejaron, las dificultades, uno podría decir la falta de experiencia de gran parte de los legisladores que forman parte del bloque de La Libertad Avanza, pero también la impericia y la inflexibilidad. En un momento, el momento más claro de la sesión, lo expresa con mucha molestia tal vez el diputado más importante y el que más trabajó a lo largo del mes de enero y estos primeros días de febrero, que es el presidente de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que dijo, si siguen así, se van a quedar sin ley, en alguna van a tener que ceder. Ese escenario lo venían planteando los distintos diputados de Hacemos Coalición Federal, que hay que decir que fueron quienes más trabajaron dentro del bloque dialoguista junto a los legisladores del PRO para que este proyecto hay más estudio, más trabajo, más horas puestas en negociación de los diputados de los llamados bloques dialoguistas que por parte de los diputados de La Libertad Avanza, que en algunos casos me contaban que estaban más preocupados por ver cómo decorar los despachos, que se mudaron hace poquito, si los pintaban, cómo los decoraban, que en el proyecto de ley ómnibus que tenían que debatir en el recinto. En general lo dicen algunos de ellos, Lilia Lemón lo plantea muchas veces, estuvimos sentados en cada una de las comisiones donde se acercaron distintos referentes de la sociedad civil a discutir el proyecto. Claro, se sentaron, pero en ningún momento se sentaron a discutir y a estudiar y a negociar la ley, porque eso lo hicieron el bloque de la UCR, el bloque de Hacemos Coalición Federal, de Innovación Federal y el PRO, los 4 bloques que garantizaron de alguna manera que el proyecto llegara hasta acá y que de alguna manera también plantearon su hartazgo. Para mí hay una cuestión central que hay que plantear ahí que tiene que ver con las dificultades, no solo por inexperiencia, impericia, sino también porque lo que cuentan los legisladores es que ninguna era una voz autorizada para garantizar modificaciones o reformas. Es decir, discutían, negociaban y parecía que nada avanzaba. Les decían que estaba bien, avanzaban con algunos cambios, llegaban a la Casa Rosada y decían nada de lo que hablamos tiene asidero, va a avanzar. Y en ese sentido, a cada rato se volvía foja cero. El viernes, recordemos que muy temprano se pasó a cuarto intermedio, no para el lunes, no para el martes a la mañana, sino para hoy a la tarde. Se suponía que iban a aprovechar todo el fin de semana, el lunes y parte del martes para avanzar en la negociación. No avanzaron en absolutamente ningún punto y eso es lo que se transmitió hoy en el medio de la sesión. La inexperiencia, la impericia, pero también el hartazgo de quienes, hay que decirlo con mucha claridad, están de acuerdo con el fondo del proyecto, están de acuerdo con las pautas fundamentales de ese proyecto de ley bases, pero están en desacuerdo en la forma en que lo vienen trabajando. Es una negociación que lleva por lo menos más de un mes, ¿no? De que se conoció el proyecto y que empezaron a dialogar. Por supuesto que son muchas las semanas que han pasado en las que se suponía que un día más para seguir dialogando. ¿Crees que, teniendo en cuenta las características de este gobierno, ¿no? Porque decíamos, incluso en la previa hablábamos de el Congreso que también viste un poco a este gobierno. ¿Crees que, y viendo ese tuit, ¿no? Que hablaba de traición de parte de la Libertad Avanza, ¿crees que también puede haber una apuesta en tratar de, decir que el Congreso no quiere acompañar y buscar traccionar la gobernabilidad desde otro lugar? ¿O crees que realmente hubo un intento de negociación hasta último momento y que hoy, se cansó, como vos decís, esta oposición de derecha que quiere avanzar con el proyecto y decidió frenarlo? Creo que la voluntad de negociar y de avanzar fue del bloque dialoguista, no de La Libertad Avanza, y eso es lo que se termina expresando hoy. No solo hay que estar alertas por ese comunicado o ese tuit en la red social X que pone la cuenta oficial del bloque de La Libertad Avanza, sino que otros diputados, hace muy poquito, lo voy a leer, dicen, ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste. Agustín Romo de La Libertad Avanza dijo esto hace un ratito nada más, y de alguna manera ya se empieza a construir ese relato desde el bloque oficialista. Hay que ver quién le da la noticia 5 horas más ahí en
en Israel, donde está el presidente Javier Milei, su hermana y algunos integrantes del gabinete, pero efectivamente ahí hay una cerrazón y una construcción de un relato, ¿no? Están instalando la idea del hashtag la casta contra el pueblo, y creo que ahí se debate entonces si hay una definición de avanzar por sobre los gobernadores, por sobre el Congreso, y esa imagen de Javier Milei de espaldas al Congreso hablándole a la gente el día de su asunción no tiene que ver con la definición más general que tienen. Hoy hay vínculos rotos con los gobernadores, que es una cuestión fundamental. Hoy contarles que estuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, que no sabemos cuánto tiempo le queda dentro del gabinete, un hombre que ha sido uno de los pocos de la política o del diálogo, de la negociación, que intentó articular y que varias veces fue desmentido por su propio gobierno, o él tuvo que salir a retractarse de cuestiones que se habían hablado en reuniones. Por eso digo el hartazgo de alguna manera del bloque dialoguista, que más trabajó para que este proyecto salga y que ve de alguna manera que La Libertad Avanza se pega tiros en el pie de manera constante. ¿Por qué? Porque si se reúne el ministro del Interior, Guillermo Francos, trata de arreglar o de llegar a un acuerdo con los gobernadores en relación a qué se va a garantizar para las provincias en términos de sostén de las economías provinciales, no para la casta, sino para garantizar los sueldos de los docentes y que las clases empiecen en marzo, de los policías, de los estatales, de los municipales, en fin, todo eso que estuvo en discusión, porque hubo un montón de propuestas y de negociaciones sobre la mesa. Digo, podemos irnos hasta diciembre. En diciembre se hablaba de coparticipar el impuesto al cheque. Después se habló de hacer una reversión de ganancias, volver para atrás ganancias, y entonces se garantizaba que ingresara el dinero del impuesto a las ganancias que va coparticipado a las provincias. Después se habló del impuesto país, de coparticipar el 30% del impuesto país. Bueno, de todas esas discusiones, e incluso la posibilidad de sentarse con los gobernadores y llegar a un pacto fiscal, todo eso no sucedió porque, hay que decirlo, dentro del gobierno de Javier Milei hay una suerte de bloque de halcones y bloque de palomas, y efectivamente las posibilidades de articular y negociar con los gobernadores, porque de eso dependía que salgan los artículos y el proyecto de ley de manera en la votación particular, no sucedió porque después de que se daba el ok para avanzar, eso volvía para atrás y volvía a foja cero. Para darles un ejemplo, hace 1 o 2 días Miguel Ángel Pichetto a las 8 o 9 de la mañana dio una entrevista, no me acuerdo en qué radio, y dijo, bueno, no, les doy una primicia, a las 11 de la mañana se va a conocer un anuncio para los gobernadores. El anuncio nunca llegó. Y los gobernadores lo estaban esperando, y los gobernadores condicionaron sus votos en relación a esto. ¿Qué dijo hoy apenas se levanta la sesión y vuelve a foja cero el proyecto de ley ómnibus? ¿Qué dijo el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Sago? No vamos a permitir que nos extorsionen los gobernadores. Es decir, le endilga la responsabilidad de que no estuvieran los votos a los gobernadores, cuando en realidad uno mira la novela de diciembre hasta hoy y lo que hubo fue todo el tiempo insultos, negociaciones que después no terminan dándose con las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entramos en un terreno, uno podría decir pantanoso, porque hay que decirlo, el proyecto vuelve a foja cero. Hay un artículo del reglamento que plantea que, más allá de que haya una votación en general, eso cuando se rechaza en particular y se plantea la vuelta a comisiones, hay que iniciar como si nunca hubiera pasado nada, es decir, hay que ir a comisiones, sacar un dictamen de mayoría, habrá dictámenes de minoría, así como se dio durante todo enero, y a partir de ahí volver al recinto. Y recordemos que, al menos hasta ahora, las sesiones extraordinarias las prorrogó el presidente Javier Milei hasta el 15 de febrero. Quedan 2 o 3 días de esta semana, la semana que viene es carnaval, y 3 días más de la semana que viene. O sea, claramente la ley, al menos para pensarla en el proceso, en la idea inicial que tenía en su cabecita el presidente Javier Milei, fracasó, naufragó, no hay chances de que salga. Y en ese sentido es una derrota profunda, que hay que ver qué respuestas y consecuencias tiene si hay un capítulo de erosión a las economías provinciales y una guerra declarada a los gobernadores de todo el país.
¿Crees, Karina, que hay alguna votación de las que hubo en el día de hoy que pintan un panorama de cuáles están mucho más cercanas al gobierno que otras? Por ejemplo, bueno, la que más se difundió fue una de las facultades delegadas que tuvo 134 votos a favor, donde el PRO acompañaba por completo, donde la UCR casi toda, donde la mitad del bloque Hacemos Coalición Federal. ¿Crees que eso pinta un poco el panorama de las que estarían más cercanas o en realidad esto todo puede seguir cambiando, más allá de que, bueno, por supuesto esto puede suceder, ¿no? Lo que pasa es que, yo lo decía al principio, hay un acuerdo de fondo con la necesidad de las reformas por parte de gran parte de los bloques. De manera más rotunda del PRO, digamos que se discute entre ser oficialismo o ser cogobierno o ser un aliado dialoguista. Y después estos bloques, Hacemos Coalición Federal, que viene trabajando casi en interbloque con Innovación Federal, que es un bloque de las provincias. La Unión Cívica Radical, que tiene una composición muy heterogénea a su interior, bueno, y después hay monobloques, pero son minoritarios. En este sentido, yo creo que había voluntad, insisto, de dialogar y de llegar a puntos de acuerdo. El problema es que no cambiaba una coma el bloque del oficialismo. Y es frente a eso donde surgen las dificultades. Tranquilamente, el gobierno podría haber eliminado algunas de las facultades delegadas que después efectivamente tuvo que sacar, llegar a un consenso del articulado de privatizaciones que había avanzado muchísimo y que quedaba, digamos, una propuesta de la Unión Cívica Radical, pero que se podía, a mi juicio, podían llegar a un acuerdo de consenso. Tenía que eliminar todo el capítulo de cultura y algunas cuestiones de seguridad que no son ni de necesidad ni de urgencia y que ellos mismos lo entienden de esa manera, y yo creo que la ley podía avanzar. Es decir, el problema acá no tiene tanto que ver con el debate del contenido, del fondo, sino efectivamente de la imposibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Se paró en una postura el oficialismo y dijo: de acá no me muevo, e incluso en este debate que es el meollo, el corazón del asunto, que tiene que ver con que las provincias necesitan que les garanticen de alguna manera la seguridad y la certidumbre de que van a tener fondos para pagar a los docentes y a los policías, entre otros trabajadores, necesitaban algún tipo de respuesta de eso. Se podía resolver con una reunión, con la elaboración de un pacto fiscal o coparticipando el impuesto país o revirtiendo ganancias, digamos. A mí no me gusta ninguna, pero estaba puesta sobre la mesa las herramientas con las cuales podían avanzar y llegar a un diálogo. Si no se llegó a un acuerdo, fue exclusiva, pura y exclusivamente por la Libertad Avanza. Y ahí una última cuestión que me parece que es importante. En el último tiempo, los diputados más dialoguistas, los que más voluntad tienen de que le vaya bien, de darle las herramientas que necesita el presidente Javier Milei, como ellos dicen, plantearon que ya no era un debate de la ley, sino que había que discutir un acuerdo de gobernabilidad. Es decir, que había que discutir cómo se iba a funcionar en general. Eso lo planteó Pichetto, lo planteó Monzó, lo plantearon en off algunos diputados radicales. Bueno, ahí hay algo en donde también hay que entender que el PRO está haciendo sus maniobras y sus juegos con la posibilidad de que Macri vuelva a presidir el partido, con la posibilidad de un gobierno de coalición. Hay una discusión de que si efectivamente después de esta derrota Javier Milei le va mal, o va a tener que ir a los brazos del PRO, y en ese caso a los brazos de Mauricio Macri, o va a tener que pensar la posibilidad de una negociación y un acuerdo con los sectores con los que tiene acuerdo de fondo, pero no tiene acuerdo en las formas, ¿no? Y en ese sentido ahí entra de nuevo un sector de la UCR, no toda, pero la gran mayoría de la UCR, y un sector de Hacemos Coalición Federal. Muy importante esto último que decías, Karina. Bueno, para ir cerrando y recordar y refrescar, el proyecto vuelve completo a comisiones. ¿Se sabe o se tiró algún indicio en las declaraciones cuándo se podría estar discutiendo esto nuevamente? No, en un momento el presidente de la Libertad Avanza, Oscar Sago, dijo la semana que viene. Recordemos, lunes, martes, feriado, podría ser miércoles o jueves de la semana que viene. Lo cierto es que serían los últimos días previos a que cierren las sesiones extraordinarias.
Un senador de La Libertad Avanza ya había planteado que tal vez Milei prorrogaba las sesiones. Hay que ver si entonces definen avanzar de esta manera o definen después esperar a las sesiones ordinarias y mientras tanto avanzar por decreto con las cuestiones urgentes que cree el gobierno que necesita hoy. Clarísimo. Y en el medio quedó esa convocatoria a que el Senado, por parte del bloque de Unión por la Patria, los senadores, para discutir el DNU, ¿no? Eso quedó por falta de llamado de Villarruel. Por falta de llamado de Villarruel y también porque, recordemos, la comisión bicameral de trámite legislativo, la que tiene que tratar los DNU, no se conformó por decisión del presidente de la Cámara Baja, de Martín Menem, que tenía todas las chances de definir, estaban los nombres de los diputados y diputadas que tenían que integrarla y obviamente con el objetivo de retrasar el debate del DNU en el recinto, definió no conformar esa Cámara. Hoy ya tiene que avanzar directamente en el Senado y está trabado por la vicepresidenta Victoria Villar. Clarísimo. Bueno, gracias.